Sucedió en el verano del 98. Yo tenía apenas 19 años, y una ingenuidad que hoy, después de haber visto al diablo a los ojos, me parece hasta ridícula. Mi familia me mandó a un pueblo perdido en la Sierra Norte de Puebla. Decían que el aire del campo me vendría bien, que la ciudad me estaba consumiendo. Qué irónico. Mi tía Elena, la hermana mayor de mi padre, nos recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, pero en ese entonces yo no sabía leer las señales. El pueblo era de esos donde el tiempo se pudre entre los cafetales y las iglesias de piedra. Una noche, mientras cenaba con mi prima Sofía en un puesto de antojitos frente al viejo exconvento, el aire se puso pesado, como si el oxígeno se hubiera convertido en plomo. De pronto, una anciana que vendía flores soltó un grito que me heló la sangre. «Ya bajaron las malditas, ya vienen por la sangre». La mujer tiró su mercancía y salió corriendo como si la persiguiera el mismo demonio. Yo no entendía una mierda. Miré hacia el cerro que rodeaba el valle y lo que vi me dejó paralizada. No eran luces, no eran linternas, eran bolas de fuego gigantes, como paja encendida que rodaba y saltaba por la pendiente con una velocidad antinatural. La gente en la plaza empezó a aullar de miedo, cerrando cortinas y atrancando puertas con una desesperación frenética. Mi prima me agarró del brazo con una fuerza que me dejó marca. «¡Corre, pendeja!», me gritó mientras me arrastraba hacia el callejón. Me dijo que no fuera a su casa, que me fuera directo a la bodega de Julián, un muchacho con el que yo estaba saliendo. Llegué a la bodega bañada en sudor frío. Al entrar, su madre ya estaba pegando cruces de palma bendita en cada rendija y tirando mostaza negra por todo el umbral. Me obligaron a hincarme. Rezaban unos salmos que yo jamás había escuchado, palabras que sonaban a latín mal hablado, a ruego y a amenaza. Yo estaba incrédula. Pensaba que era fanatismo de pueblo, hasta que el techo empezó a crujir. Arriba de nosotros se escuchaba un aleteo pesado, como si un buitre del tamaño de un hombre estuviera aterrizando, seguido de una risa que no era humana. Era un graznido seco, burlón, que te hacía vibrar los dientes. Julián sostenía un machete que había sido bautizado con agua bendita, y su cara era la de un hombre que sabe que va a morir. Afuera, los gritos de los vecinos se mezclaban con el silbido del viento, y yo, escondida entre sacos de grano, sentí por primera vez que en este mundo hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que tienen hambre, y que esa noche me habían marcado como su siguiente plato. Esa noche no pegué el ojo. El ambiente en la bodega era asfixiante, cargado de un olor a azufre y a rancio que se te pegaba a la garganta. Al amanecer, el silencio del pueblo era todavía más aterrador que los gritos de la noche. Cuando por fin me dejaron salir, corrí a casa de mi tía Elena para ver si todos estaban bien. La puerta estaba entornada. Al entrar, el olor a incienso barato y a vinagre era insoportable. Mi primo Mateo iba saliendo de la recámara principal con una cara de pocos amigos. Me barrió de arriba a abajo con una mirada cargada de odio y me preguntó qué carajos hacía yo ahí. Le dije que venía a ver a mi tía, pero él me bloqueó el paso con el brazo. Me dijo que su madre se había caído en la barranca durante la confusión y que tenía el cuerpo destrozado, que no quería ver a nadie. Yo, de tonta, me sentí culpable y triste. No sabía que en ese momento mi tía estaba escondiendo las costras y las quemaduras de la hoguera que los hombres del pueblo habían intentado prender en el cerro. Pasaron los días y el ambiente se puso más denso. Un domingo, la esposa de Mateo me invitó a comer. Me dijo que me veía muy flaca, muy descolorida. Me sirvió un plato de caldo de piedra con unas carnes que se veían extrañas, oscuras. Yo no quería.
pero me insistieron tanto que terminé tragándome hasta la última gota. Mi tía Elena me observaba desde la cocina con una sonrisa torcida, una mueca que me hizo sentir que me estaba comiendo mi propia sentencia de muerte. A los pocos días empecé a cambiar. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Sentía que algo se retorcía en mis entrañas, algo con vida propia. Perdí el hambre, pero mi vientre empezó a inflamarse de una manera grotesca, como si estuviera preñada de un monstruo. Se me empezó a caer el pelo a puños, dejándome parches de piel roja y escamosa en el cráneo. Mis primos me miraban con asco y se alejaban de mí como si fuera una leprosa. Yo lloraba en silencio, preguntándome qué le había hecho yo a esa gente para que me trataran así. La situación se volvió insoportable. Mi piel se tornó de un tono grisáceo, casi cadavérico, y mis ojos se hundieron en unas ojeras tan negras que parecían golpes. Ya no era una joven de 19 años. Era un espectro caminando por la casa de mi tía, quien ahora ni siquiera se molestaba en ocultar su desprecio. Un día, mientras ella creía que yo dormía, la vi en la cocina manipulando unos frascos que contenían una sustancia viscosa y oscura. Sacó una prenda mía, un brasier que yo daba por perdido, y empezó a enterrarle agujas oxidadas mientras murmuraba mi nombre con una voz que no era la suya, una voz que sonaba a tierra seca. Me dio tanto miedo que salí huyendo de la casa con lo poco que tenía puesto. Regresé a la Ciudad de México arrastrándome, pero el mal ya estaba sembrado. Los médicos me hicieron estudios, me metieron en máquinas, me sacaron litros de sangre, pero todos decían lo mismo. Usted está perfecta. Lo suyo es mental. Pendejos. Yo sentía cómo las piernas se me enredaban al caminar y cómo una baba espesa me escurría por la comisura de los labios cada vez que intentaba hablar. Fue entonces cuando una vieja amiga de mi madre, al verme en ese estado de decrepitud, dio un grito de horror. «Comadre, a esta niña la están secando», dijo con una seguridad que me estremeció. Sin pedir permiso, me subieron a un coche y me llevaron a una vecindad en la colonia Guerrero. Ahí conocí a don Manuel, un hombre de manos callosas y mirada de acero, que al verme entrar, soltó un insulto al aire. «Hijas de la chingada, ya casi te entregan al hoyo», me gritó mientras me jaloneaba hacia un cuarto lleno de velas negras y olor a albahaca. Me puso frente a un espejo y me ordenó que me viera. Lo que vi no era yo. Detrás de mi hombro, en el reflejo, se alcanzaba a ver la cara de mi tía Elena, pero con los ojos blancos y la lengua bífida, lamiéndome la nuca. Don Manuel sacó unas tijeras de hierro viejo y empezó a cortarme la ropa mientras rezaba algo que hacía que las paredes de la habitación vibraran con una fuerza aterradora. Don Manuel no se detuvo. Empezó a pasar las tijeras sobre mi piel, pero no sentía el metal frío. Sentía como si me estuvieran abriendo con un soplete. Cada vez que las tijeras hacían ese sonido seco de cartón rompiéndose, yo soltaba un alarido que se escuchaba en toda la vecindad. «Sácalo, hija, saca toda esa porquería que te dieron de tragar». Me rugía mientras me obligaba a beber un brebaje que sabía a bilis y a ceniza. De pronto, sentí un nudo en el estómago, un retorcijón tan violento que caí de rodillas. Empecé a arquearme, y de mi boca brotó una masa negra y fétida. Eran bolas de pelo humano mezcladas con estambre rojo y gusanos blancos que todavía se retorcían en el suelo. Me sentí que iba a morir, pero él no me dejó desmayarme. Me llevó a un baño público, tal como me lo ordenó, para que el agua se llevara la maldición lejos de mi casa. Allí, bajo el chorro de agua fría mezclada con yodo y sales que me quemaban la piel, empecé a sentir que algo quería salir de mi entrepierna. Era un dolor punzante, como si tuviera un clavo ardiendo enterrado en el útero. Me agaché y vi con horror cómo algo negro colgaba de mí.
Era un bicho enorme, un animal que no podía ser real, que salió de mi cuerpo envuelto en un coágulo de sangre espesa y oscura. En ese momento, las luces del baño parpadearon y escuché un alarido de mujer que venía de la calle, un grito de agonía que reconocí de inmediato. Era la voz de mi tía Elena. Don Manuel entró al baño y al ver al animal muerto en el piso, se rió con una fuerza que me dio escalofríos. «Esa vieja maldita ya sabe que te le escapaste», me dijo mientras me cubría con una sábana blanca. Me explicó que el trabajo era para dejarme estéril y seca, para que muriera de una supuesta anorexia mientras ella se quedaba con lo poco que era mío. Pero ahora el mal se le regresaría con el triple de fuerza, porque alguno de mis ancestros me había protegido en el último momento. Me miré al espejo y por primera vez en meses mis ojos volvieron a tener ese brillo de vida que ella tanto me envidiaba. Pasaron un par de semanas antes de que mi cuerpo terminara de expulsar hasta el último rastro de esa podredumbre. Poco a poco, el hambre regresó y con ella el color a mis mejillas. El cabello empezó a brotarme de nuevo, ya no como mechones muertos, sino fuerte y brillante. Sin embargo, la paz absoluta no llegaba. Todavía sentía esa mirada pesada en la nuca cuando estaba a solas. Una tarde, el teléfono de la casa sonó con una insistencia que me puso los pelos de punta. Era Sofía, mi prima. Su voz estaba rota, ahogada en un llanto que sonaba a puro terror. Me suplicó que fuera a ver a mi tía, que Elena estaba agonizando en una cama de hospital en Puebla y que no dejaba de gritar mi nombre. Me contó que el cuerpo de su madre se estaba pudriendo en vida, que los médicos no entendían por qué sus piernas se habían llenado de llagas que olían a carne muerta, y que ninguna medicina lograba calmarle los espasmos. Me dijo que mi tía juraba que unas mujeres vestidas de teguano la visitaban por las noches para arrancarle pedazos de piel con las uñas. Yo sentí un frío recorrer mi espalda, pero no era miedo, era una justicia amarga. Le dije a Sofía que yo no tenía nada que perdonar, que lo que ella estaba viviendo no era más que el peso de su propia malicia regresando a casa. Colgué sin esperar respuesta y de inmediato busqué a don Manuel para contarle. El viejo solo asintió mientras fumaba un cigarro de hoja. «Esa mujer ya entregó el alma», me dijo con voz ronca. «Ahora solo falta que el diablo venga a recoger el envoltorio». Han pasado años desde aquel verano del 98. Hoy tengo 2 hijos hermosos y una vida lejos de aquel pueblo maldito. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte y se escuchan aleteos en el techo, abrazo a mis niños y rezo en voz baja. Sé que ella ya no puede hacerme nada, pero también sé que la maldad de la sangre es algo que nunca muere del todo. Mi tía Elena murió entre gritos una noche de luna llena, y cuentan que cuando cerraron el ataúd, se escuchaba cómo algo rasguñaba la madera desde adentro, queriendo salir para terminar su fechoría. Antes de continuar, les recuerdo que si se suscriben y le dan like, apoyan al canal para hacer crecer esta comunidad. Continuamos con la siguiente historia. Esto me pasó hace más de 20 años, cuando todavía vivía en un barrio olvidado de las afueras de Monterrey. En ese entonces, yo tenía 13 años y era un dolor de cabeza para mi madre. Ella se mataba trabajando turnos dobles en una maquila para que no nos faltara nada, pero a mí me valía madre todo. Me la pasaba en la calle, montado en una bicicleta vieja que rechinaba con cada pedaleada, metiéndome en colonias donde se decía que ni el sol entraba de día, mucho menos de noche. En mi colonia había una escuela técnica que había sido clausurada por una supuesta fuga de gas, pero los rumores decían que el cierre fue por algo mucho más oscuro. La escuela era un edificio gris y enorme, rodeado de una barda de piedra que el tiempo había cubierto de moho y grietas.
La gente evitaba pasar por la acera de enfrente, pero para nosotros, los vagos del barrio, ese era el lugar perfecto para perder el tiempo. La calle que daba a la entrada principal era un tramo largo y oscuro que no llevaba a ninguna parte, ideal para escondernos a fumar o para hacer carreras en la bici. Sabíamos que había un velador, un viejo cascarrabias que supuestamente vivía en una caseta al fondo, pero nadie lo había visto jamás. Ese día, el cielo se puso de un color violeta extraño, de esos que avisan que el otoño está por terminar. Recuerdo que llegué a la jardinera que estaba justo debajo de un enorme árbol de pirul, el que estaba más cerca de la entrada de la técnica. Eran apenas las 6 de la tarde, pero el silencio era total. No se escuchaba el ladrido de un perro, ni el motor de un coche, ni los gritos de los niños que siempre andaban jugando cerca. Era como si el mundo se hubiera quedado mudo de repente. Me senté a esperar a que llegara el resto de la banda, pero conforme pasaban los minutos, una sensación de frío me empezó a calar los huesos. El ambiente se sentía espeso, como si el aire se hubiera convertido en aceite. Estaba solo, o eso era lo que yo pensaba mientras miraba las ventanas rotas de la escuela que parecían ojos negros vigilándome desde la oscuridad absoluta de los salones. Pasaron unos 15 minutos y por fin apareció el flaco, uno de los pocos que se atrevía a andar por ahí a esas horas. Se sentó a mi lado y lo primero que me dijo fue que el barrio se sentía de la chingada, que no había visto ni un alma en todo el trayecto. Estábamos ahí, quejándonos de la soledad de la calle, cuando de pronto escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Fue un chistido seco, doble. Provino de nuestra derecha, justo donde la barda de la escuela hacía una curva hacia el callejón. Pensamos que era el resto de los amigos queriendo jugarnos una broma pesada, así que me puse de pie y grité que dejaran de mamar, que ya los habíamos escuchado. Pero nadie respondió. Caminé unos pasos hacia la esquina, esperando ver la silueta de alguien escondido, pero la calle estaba completamente desierta, estirándose como una lengua gris bajo las farolas fundidas. Regresé con el flaco y tratamos de seguir platicando, pero el corazón ya me iba a 1000 por hora. No habían pasado ni 10 minutos cuando el sonido se repitió. Esta vez vino de la izquierda, de un terreno baldío lleno de escombros y hierba seca que estaba frente a nosotros. Fueron otra vez 2 chistidos, pero ahora sonaron más fuertes, más directos, como si alguien estuviera burlándose de nuestra confusión. El flaco agarró una piedra y la lanzó hacia la oscuridad, gritando maldiciones, pero lo único que escuchamos fue el golpe seco contra el concreto. Lo peor fue el tercer sonido. Esta vez no vino de lejos ni de los lados. Los 2 chistidos sonaron justo encima de nuestras cabezas, vibrando en el aire con una cercanía que me hizo sentir el aliento de algo invisible en la nuca. El miedo me paralizó los músculos, dejándome petrificado en la jardinera. Tardé una eternidad en juntar el valor necesario para levantar la mirada hacia las ramas del pirul, y cuando lo hice, mi cerebro tardó en procesar la monstruosidad que tenía enfrente. Agarrada de una rama gruesa, en una posición imposible, como una lagartija humana, estaba una mujer. Su piel era de un color blanco cenizo, casi azulado, y vestía un camisón mugriento que ondeaba con un viento que nosotros no sentíamos. Tenía el cabello enmarañado, lleno de hojas secas y tierra, pero lo que me hizo querer morir fueron sus ojos. Eran 2 cuencas inyectadas en odio que me miraban fijamente, mientras sus dedos, largos y terminados en uñas negras, se aferraban a la madera como garras. El flaco soltó un alarido que se me quedó grabado en los oídos y salió disparado hacia la avenida principal sin siquiera mirar atrás. Yo quise gritar, pero la voz se me quedó atorada en la garganta.
como si una mano invisible me estuviera apretando el cuello. Esa cosa empezó a descender por el tronco del pirul con una agilidad que no tenía nada de humana. No bajaba como una persona. Se deslizaba con espasmos violentos, moviendo las extremidades como si fueran patas de araña. El crujir de la madera bajo su peso muerto era lo único que se escuchaba en ese silencio maldito. Reaccioné por puro instinto de supervivencia. Agarré mi bicicleta con las manos, temblando tanto que por poco se me resbala, y empecé a pedalear con una desesperación que nunca antes había sentido. No me atreví a mirar hacia atrás, pero podía jurar que escuchaba el roce de sus pies descalzos contra el pavimento, persiguiéndome a pocos metros. El frío que sentía en la espalda no era por el sereno de la noche, era el miedo puro que se me estaba metiendo en los poros. Llegué a la esquina donde el semáforo parpadeaba en preventivo y me crucé sin fijarme, obligando a un camión de carga a quemar llanta para no hacerme pedazos. El chofer me gritó de todo, pero yo no me detuve hasta que vi la luz de mi casa. Entré arrastrando la bici, azotando la puerta, y me desplomé en el suelo de la sala, llorando como un niño pequeño. Mi abuela, que estaba rezando en el comedor, se acercó asustada y me preguntó qué me había pasado. Yo solo podía señalar hacia la calle, balbuceando que una mujer me estaba cazando desde los árboles. Ella me puso una mano en la frente y se dio cuenta de que estaba hirviendo en fiebre. Me dijo que me habían echado un aire maligno y que ese chistido no era de una persona, sino de una bruja que me había marcado por andar de vago en lugares que ya no pertenecen a los vivos. Desde esa noche, algo dentro de mí se rompió para siempre. Mi rebeldía se esfumó de golpe y no volví a tocar esa bicicleta por meses. La sola idea de pasar cerca de la escuela técnica me hacía vomitar de la ansiedad. Mi vida cambió radicalmente después de ese encuentro. Pasé semanas encerrado, saltando ante cualquier ruido mínimo, convencido de que si cerraba los ojos volvería a ver esas garras aferradas a la corteza del árbol. Mi madre, al ver que ya no salía y que ayudaba en la casa sin chistar, pensó que por fin había madurado. Pero la realidad es que estaba muerto de terror. Unos meses después, me enteré por los chismes de los vecinos que la hermanita del flaco también la había visto. Decía que una mujer de blanco caminaba por el borde del puente peatonal que cruzaba la avenida, justo a espaldas de la escuela, y que intentaba lanzarse al vacío cada vez que alguien pasaba por debajo. Otros aseguraban que era la Llorona, buscando consuelo en el arroyo seco que corría detrás de los talleres. Yo sabía que era algo peor. Aquella mujer en posición de lagartija no buscaba consuelo, buscaba una presa. Hasta el día de hoy, ya con 40 años encima, no puedo evitar que se me erice la piel cuando paso por calles demasiado rectas y silenciosas. He tenido que volver a esa zona un par de veces por trabajo, y siempre termino desviándome 3 o 4 cuadras para no ver los muros grises de esa preparatoria que ahora es un archivo muerto. Siento que, si miro hacia arriba, hacia las ramas de los árboles que ahora son más grandes y retorcidos, encontraré esos ojos inyectados en odio esperándome. Mi madre todavía dice que fue una bendición oculta, que esa bruja me quitó lo rebelde a punta de sustos. Pero yo no lo veo así. Yo creo que esa noche atraje algo con mi mala energía, algo que se alimentó de mi miedo y que se quedó con una parte de mi alma en aquel árbol. No sé si fue una persona que perdió la razón o un demonio del folclore de nuestra tierra, pero el chistido doble sigue resonando en mis pesadillas, recordándome que hay lugares en San Luis Potosí donde el tiempo se detiene y las sombras tienen hambre. Esa es mi historia. Y si algún día escuchan que alguien les chista desde la oscuridad de un árbol,
por lo que más quieran. No volteen hacia arriba y corran sin mirar atrás. Antes de continuar, te recuerdo que en la descripción está el Instagram, número de WhatsApp y correo, para que me compartas si has vivido una historia de terror. Me llamo Julián y tengo 24 años. Si hay algo que aprendes a la mala cuando vives en las zonas rurales de Tlaxcala, es que la noche no le pertenece a los hombres, sino a las cosas que tienen hambre de inocencia. Mis padres se mudaron a un pueblo cerca de Huamantla cuando yo era apenas un niño, y desde el primer día, mi abuela materna nos marcó el territorio con advertencias que mi madre, una mujer de ciudad y de ideas modernas, siempre tachó de estúpidas. En esos pueblos se cuentan historias que te hielan la sangre sobre carretas fantasmales que cruzan los sembradíos de maguey, y sobre mujeres que se desprenden las piernas para volar como bolas de fuego. Pero la advertencia más pesada siempre fue sobre los recién nacidos. Mi abuela decía que una casa con un bebé es como una carnicería abierta para las brujas, y que si no poníamos protecciones, la Tlahuelpuchi vendría a sorberle la vida por la fontanela. Cuando mi hermana menor nació, la casa se convirtió en una fortaleza de superstición que mi madre despreciaba. Mi abuela llenó las paredes de cruces de sal, puso tijeras abiertas en forma de cruz bajo la cuna y nos obligó a no dejar a la niña sola ni para ir al baño. Al principio todo parecía una exageración de vieja loca, pero pronto el ambiente cambió. El aire se volvió rancio, como si algo se estuviera pudriendo en las vigas del techo. Empezamos a escuchar ruidos en las láminas, pasos rápidos y pesados que no eran de un gato ni de un tlacuache. Un árbol de aguacate enorme que teníamos en el patio trasero se convirtió en el centro de nuestras pesadillas. Sentíamos que desde sus ramas nos vigilaban unos ojos que no parpadeaban. Mi madre, harta de lo que creía que era un acoso del hijo de la vecina, fue a reclamar, solo para enterarse de que el muchacho llevaba meses trabajando en el norte. Ahí fue cuando el color se le fue del rostro. La realidad nos golpeó de frente. Algo más estaba usando ese árbol como trampolín para saltar hacia nuestro techo, esperando el momento exacto en que el sueño nos venciera para entrar por la ventana y llevarse lo que más amábamos. La tensión en la casa se volvió una enfermedad. Mi madre, que antes se reía de los cuentos de mi abuela, ahora dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada y se negaba a apagar las luces. Una noche de julio, la tormenta se soltó con una furia que parecía querer arrancar las láminas de la techumbre. Los perros, que siempre habían sido valientes, estaban metidos bajo la camioneta, aullando con un sonido lastimero que te ponía los pelos de punta. De pronto, un golpe seco sacudió toda la estructura de la casa. Fue como si hubieran soltado un bulto de 100 kilos justo arriba de la recámara de mi hermana. No lo dudé un segundo. Agarré una lámpara sorda y un barrote de madera que teníamos detrás de la puerta. Salí al patio bajo la lluvia cegadora, sintiendo el lodo frío entre los dedos de los pies. Busqué la escalera de mano y la apoyé contra la barda con el corazón saltándome en el pecho. Al subir y asomar la cabeza por el borde del techo, el aire se me escapó de los pulmones. No era un hombre. No era nada que tuviera derecho a existir bajo este cielo. Sentada en cuclillas, como un enorme perro rabioso, estaba una criatura de una palidez asquerosa, como si estuviera hecha de cera derretida. Estaba desnuda, pero su piel no parecía humana. Era lisa, brillante bajo el agua, y dejaba ver unas costillas largas que subían y bajaban con una respiración sibilante. Cuando le dio la luz de la lámpara, la cosa giró el cuello con un crujido seco. Sus ojos no tenían blanco. Eran dos esferas de un rojo encendido, con la pupila vertical como la de una serpiente que me perforaba el alma.
El olor que desprendía era insoportable, una mezcla de sangre podrida y humedad rancia que me revolvió el estómago. Se quedó ahí, observándome con una inteligencia maligna, enseñando unos dientes amarillentos y afilados. Yo estaba paralizado, sintiendo que en cualquier momento saltaría sobre mí para arrancarme la garganta. Fue el grito de mi madre desde abajo, rezando el Magnificat a todo pulmón, lo que rompió el trance. La criatura soltó un chillido que sonó a metal raspando metal y se lanzó al vacío, desapareciendo en la oscuridad del huerto con una velocidad que ningún animal conocido posee. A la mañana siguiente, el silencio en el pueblo era diferente, más pesado, como si la tierra misma estuviera de luto. Mi padre no dijo una sola palabra. Simplemente agarró la camioneta y regresó al mediodía con un bulto envuelto en costales de yute que chorreaba una sangre espesa y oscura. Era una cabeza de toro recién cortada, con los ojos todavía vidriosos y los cuernos apuntando hacia el cielo. Entre él y yo la subimos a la azotea y la encajamos en una varilla que sobresalía de la construcción, justo encima de donde esa cosa se había posado. Mi abuela decía que el espíritu del animal serviría de guardián, que su fuerza bruta espantaría a la maldad que vuela. Durante los meses siguientes, la cabeza se fue secando bajo el sol de Tlaxcala, convirtiéndose en una máscara de cuero y hueso que vigilaba el horizonte. Funcionó, o al menos eso queríamos creer. Los ruidos en las láminas cesaron y los perros volvieron a dormir tranquilos, aunque de vez en cuando, en las noches de luna llena, se seguían escuchando esos aleteos pesados que pasaban de largo, como si la criatura supiera que en esta casa ya no era bienvenida. Mi hermana creció sana, pero yo jamás recuperé el sueño tranquilo. Cada vez que siento un olor rancio en el aire o escucho un crujido en el techo, me asalta la imagen de esos ojos rojos de pupila vertical clavados en los míos. El trauma me obligó a buscar protección por mi cuenta. Bautizamos a cada niño que nacía en la familia. Apenas cumplía una semana y nunca más volvimos a dejar una ventana abierta después del ocaso. Mi madre murió jurando que lo que vimos era una mujer enferma, pero yo sé la verdad. Vi cómo se movía. Vi cómo me miraba con un hambre que no era de este mundo. Ahora que soy padre, entiendo por qué los viejos de Tlaxcala no bromean con las sombras. La cabeza de toro sigue allá arriba, blanca por el tiempo y la lluvia, recordándome que allá afuera, en la oscuridad de los cerros, hay seres que nos observan, esperando que olvidemos las viejas reglas para venir a cobrarse una deuda de sangre que nunca termina de pagarse. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que se atrevan a explorar los misterios que acechan en las sombras. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir investigando lo inexplicable. ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? ¿Crees en lo sobrenatural, en lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué historia te gustaría que exploremos a continuación, porque en este canal cada video es una nueva puerta hacia lo inexplicable. Y si te atreves a seguir explorando, en la pantalla acaba de aparecer otro video que no te puedes perder. Recuerda, el miedo es solo el principio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contarte. Nos vemos en las sombras.